Esto es WYFF News 4, aquí para ti. Hola, me llamo Carlos Flores y esto es Aquí para ti. En Washington, la Cámara de Representantes regresó al trabajo esta semana, semanas antes de un posible cierre de gobierno. Se espera que la Cámara esté en sesión durante unos 12 días antes que el financiamiento del gobierno expire el 30 de septiembre. Los republicanos están divididos en varios temas, incluyendo financiamiento para la guerra en Ucrania y una reducción en el gasto general. Presenta que una serie de desfallos para el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy. Por el lado del Senado, 12 proyectos de la ley de financiamiento han pasado a través del Comité Senatorial de las Asignaciones con apoyo bipartidista. El lunes, los estadounidenses recordaron las vidas perdidas en los atentados terroristas del 9/11. Era un día oscuro en la historia de Estados Unidos hace 22 años. Casi 3,000 personas murieron en los ataques cuando 4 aviones secuestrados se estrellaron contra el Centro de Comercio Mundial, el Pentágono y un campo en Pennsylvania. Como siempre, una ceremonia se llevó a cabo en el sitio del World Trade Center. Al menos 341 bomberos de la ciudad de Nueva York, paramédicos y personal de apoyo civil han muerto como resultado de enfermedades después del 9/11. Con cada año que pase, la lista de socorristas que fallecen siguen aumentando. Esos nombres continuamente añadido al muro conmemorativo del World Trade Center. Algunos estadounidenses dicen que están teniendo problemas para encontrar pruebas de COVID en casa durante el reciente aumento en el número de casos en todo el país, pero las farmacias y los fabricantes dicen que no hay escasez de pruebas. Las principales cadenas de farmacias dicen que tienen el inventario para satisfacer las necesidades de las pruebas de sus clientes. Los fabricantes culpan al repentino aumento de la demanda y no una caída de la producción. Los sitios de pruebas COVID sin costo todavía están disponibles en todo el país y se pueden encontrar a través del sitio de CDC. La FDA aprobó una nueva vacuna de refuerzo contra la COVID esta semana. Esto llega en un momento en que los casos están aumentando y los hospitales están viendo a más pacientes con la enfermedad. Los boosters fabricados por Pfizer y Moderna están hechos para apuntar variantes que circulan actualmente. El CDC aprobó oficialmente el nuevo refuerzo para cualquier persona de 6 meses o más. Disney y Spectrum han llegado a un acuerdo contractual, lo que significa el pagón de ESPN para los clientes de Spectrum se acabó. Spectrum dejó de transmitir los canales de Disney, ESPN y FX mientras negociaba nuevas tarifas de programación con Disney. Nos dicen que los canales propiedad de Disney están una vez más en Spectrum. Algunos padres en el condado de Oconee están planteando preocupaciones sobre un plan propuesto. Eso implicaría combinar 2 escuelas. Los padres dicen que están preocupados por el plan a largo plazo por el distrito escolar del condado de Oconee. Incluye la consolidación de la escuela primaria de Tomasi Salem y la escuela primaria de Kiwi. Los líderes del distrito dicen que los consolidan las escuelas en una alinearía los números de matrícula de otras escuelas primarias en el distrito. El distrito está pidiendo a los padres que completan una encuesta para expresar sus pensamientos sobre el plan. El enlace a esto está en wyff4.com. SE Works llevará a cabo una feria de empleo para la comunidad hispana a finales de este mes. La feria se llevará a cabo en Duncan el 29 de septiembre. Comienza a las 8 de la mañana. El evento es gratuito para asistir. Los organizadores dicen que han visto el aumento de la población hispana y quieren conectar a la gente con empleos de calidad. Hay mucha representación, mucha gente no habla el idioma, así que para esta feria queríamos hacer algo diferente, algo para que sea más, para invitar a toda la comunidad, ¿verdad? Para que no se sientan separados, para crear esa unidad. Se le pide que traiga un currículum.
Hoy marca el inicio del mes de la herencia hispana que se celebra cada año para honorar la historia y la cultura y la influencia de las generaciones actuales y pasadas que vinieron de México, el Caribe y América Central y del Sur. Comienza el 15 de septiembre porque incluye las celebraciones del Día de la Independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. México celebra su independencia de España el 16 de septiembre. Chile celebra su independencia de España el 18 de septiembre y Belice celebra su independencia de Gran Bretaña el 21 de septiembre. Si usted tiene una gran historia para el mes de la herencia hispana, por favor, envíame un mensaje de Facebook para que podamos destacar aquellos que afectan a nuestra comunidad localmente. Una organización de Upstate y Bon Secours Mercy Health se unieron el fin de semana pasado para ofrecer atención médica gratuita para la comunidad hispana. El evento fue un esfuerzo para conectar la comunidad hispana con los recursos de atención médica. La gente tuvo la oportunidad de obtener un chequeo general, monografía y vacunación contra la gripe. También había expertos de migración, seguros de salud y bienes raíces para que necesitan una. Los organizadores dicen que el evento no fue solo para obtener atención médica para las personas, también para conectarlos con otros recursos vitales en el área. La felicidad de nosotros es tener esa respuesta de la comunidad, porque no sirve tener planes y tener servicios si la comunidad no sabe. Y muchas veces uno planea y no tiene la respuesta. Y gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de servir y tener una buena respuesta de la comunidad. Y eso es lo que más nos da felicidad y satisfacción. Alrededor de 250 personas asistieron a la jornada de salud. Rogers dicen que planean celebrar otro en noviembre. En este momento, en el condado de Greenwood, una exhibición del arte de gerencia hispana. Ubicado en el museo en Main Street, en Greenwood. Los organizadores dicen que es una forma para que la gente aprenda sobre el arte de América Latina. Entonces queremos tratar de enseñarles no nada más a nuestros hijos, a nuestra generación, pero sino que toda la comunidad para que pueda aprender de nosotros y podamos celebrar nuestras culturas. La exposición estará en exhibición hasta el 23 de septiembre. También habrá un festival de herencia hispana el 23 de septiembre en Uptown Greenwood. La festival comienza a las 12 de la tarde. Con el comienzo de la mes de herencia hispana, una organización local lo invita a su evento anual. El Festival de la Herencia Hispana está en su 25 año, es presentado por la Asociación Hispanoamericana de Mujeres. Los organizadores dicen que el festival pone el foco de atención sobre la cultura y las tradiciones de América Latina, al mismo tiempo que promueve la educación superior entre los estudiantes de secundaria de ascendencia hispana a través de becas. En este festival lo más importante es que convergen las culturas para todas aquellas personas que residimos en los Estados Unidos, no olvidar nuestras tradiciones. Tendremos la presencia de más de 13 países en los cuales ustedes podrán ver la diversidad cultural, gastronómica que tienen cada uno de ellos. De esta forma, las nuevas generaciones de nuestros propios hijos latinos que vivimos acá pueden continuar mostrando la cultura. El Festival de Herencia Hispana se llevará a cabo el domingo 1 de octubre. Está en Floorfield, en Greenville. Cuesta $10 para adultos y $7 para niños. Y hay múltiples eventos este fin de semana. Al comenzar el mes de Herencia Hispana, el viernes 15 de septiembre, los primeros premios latinos del Upstate se llevará a cabo en el Crown Plaza en Greenville. Se espera que varias organizaciones, líderes comunitarios y negocios sean honrados. El espectáculo comenzará a las 7 de la noche. También pasando el viernes, la ciudad de Greer está recibiendo su festival Forward. El evento tendrá comida, música, juegos y rendimientos. El festival es gratis para asistir, comienza a las 6 de la noche y se llevará a cabo en el centro de Cannon en Greer. Sucediendo el sábado, los compañeros de inmigrantes de las montañas en acción están celebrando su evento de la diversidad latina. El evento tendrá música, comida y piñatas. Empezará a las 2 de la tarde en la primera iglesia de Asheville del Nazareno. El evento es gratis de asistir.
También en Carolina del Norte, el Centro Unido será el anfitrión de su festival Culturas Unidas. Los organizadores dicen que el festival estará lleno de color, música en vivo, actuaciones y comida. El evento comenzará a las 3 de la tarde en el mercado de Marion. El festival es gratis de asistir. En Walhalla, este fin de semana se celebra una celebración de la herencia hispana. El evento será en la Plaza Brown a partir de las 2 de la tarde. Los organizadores dicen que habrá comida, música en vivo y actividades para los niños. La celebración es gratuita para el público. Y finalmente se espera que una Miss Latina Upstate será coronada el sábado. Ese será el segundo año que él llevará a cabo en la competencia. Habrá 9 concursantes compitiendo con la esperanza de ser coronada como Miss Upstate Latina. El evento se llevará a cabo al 420 North Pleasantburg en Greenville y los boletos cuestan $65. Porque el efecto rebote de este evento no es la belleza, es la juventud, tenerla ocupada en algo y dejarle saber que sí se puede. Cuando le reforzamos la autoestima, le dejamos saber también que sí se puede y que pueden enfrentarse a cualquier reto en su vida a pesar de que pues estemos en otro país o lo que sea. Los organizadores dicen que el porcentaje de los ingresos serán donados al Chapman Fundación. Pitbull subió al escenario el fin de semana pasado en Anderson. La cantante ganadora de Grammy realizó un concierto del anfiteatro de William A. Floyd. Gente también disfrutó de auténtica comida latina y bebidas de vendedores locales. Si se perdió el concierto, el próximo concierto de Pitbull es en el Festival de Música Midtown en Atlanta. Está pasando el 15 al 17 de septiembre. Gracias por acompañarnos esta semana para Canal 4 aquí para ti. Si tienen alguna pregunta o idea por una historia, por favor, escríbeme en mi página de Facebook. Soy Carlos Flores. Que tengan una buena semana.